Bueno, buenas tardes, maestro Camazot. Acá nos volvimos a conectar después de algo de tiempo, retomando con el ciclo de entrevista. Y de acuerdo a a las últimas informaciones que hemos ido recibiendo, sería oportuno empezar a aclarar algunos temas más que siempre quedan por ahí en el tintero. Así que le damos la bienvenida, maestro, y bueno, que nos dé un poco el panorama de lo macro a lo micro respecto a las instituciones a nivel mundial. Bueno, en el aspecto nuestro, gracias a Dios y la divinidad se están acercando muchísimas personas. Montamos la gracia por esta entrevista y se están acercando muchas personas, están venciendo esos miedos y están venciendo también algunas situaciones que lo están poniendo incómodo, porque hay personas que con el solo hecho de saber que hay personas que están en contacto con nosotros son prohibidos y perseguidos. Y esto es preocupante desde el punto de vista doctrina gnóstica, porque yo siempre hablé que en el libro que voy a escribir hay un capítulo que se llama La Inquisición Psicológica, que estamos escribiendo, que habla de que como ahora sinceramente no nos pueden matar, no nos pueden realmente hacer desaparecer, ¿no? Existe esa inquisición psicológica que es del control, de la difamación. Por ejemplo, hay personas que ni nos conocen físicamente, nunca nos conocieron ni hablan mal de nosotros. Igual pueden hacer lo que quieran, como ya lo dijimos la otra vez. Hay personas que nos conocieron, jamás hablaron con nosotros de ninguna situación y hablan mal y con nosotros siempre con nosotros los tratamos en una forma excelente y hablan mal por repetición, ¿no? Entonces, Eh, hay muchas personas que están despertando en esto y también personas de otras instituciones que no tienen ninguno de estos problemas, pero hay personas de determinadas instituciones que están siendo perseguidas, como si uno no pudiera tener un grupo de amigos o un amigo o simpatizar. Por ejemplo, eh, ¿cuántos gnósticos hay, estudiantes de algunas instituciones, que se les permite, por ejemplo, esto lo sabes vos, que tuvimos que se le decía, bueno, por ejemplo, te vas a casar por la iglesia, la familia quiere que te cases primero, sí, bueno, anda a la iglesia católica, casate, le decían, y después te casás por la gnosis, que es lo que queda. Eso también estaba bastante erróneo, ¿no? Pero como seleccionan con quién juntarse y con quién no, qué error cometer para ellos y qué no es error. Y eso en el aspecto sacramental es un error gravísimo. Porque si una persona tiene convicción, no va a ir a casarse por la Iglesia Católica. Si tiene convicción, lo va a hacer por la institución que él cree que es la correcta, ¿no? Entonces, acá vemos todo una simple y muy miserable manipulación. Pero en nuestro aspecto, gracias a Dios, esa gente se están despertando y se están acercando, algunos de forma muy cautelosa, y hacen bien, porque tampoco tienen la obligación de saber si nosotros tenemos o no tenemos la razón. Nosotros no nos consideramos dueños de la verdad, sabemos que hay muchas instituciones gnósticas que están trabajando correctamente. Como dice el maestro Samael en la cadena de fuerza, pedimos por todas las instituciones gnósticas que trabajan de acuerdo a los postulados de la Venerable Logia Blanca, que quiere decir eso, que hay varias instituciones que están trabajando siempre en la época del maestro Samael, que no hay una que sea dueña de la verdad. Entonces, estamos contentos porque esto se está empezando a comprender y ahora viene un panorama de mayor salud mental en las personas que esperamos que repercuta, sinceramente. Te escucho.
Se había entrecortado ya lo último, no te había escuchado. Está bien. Bueno, siguiendo con eso, ¿qué es lo que está pasando a nivel general con las distintas instituciones gnósticas y alguna que otra rama en especial? Porque ha pasado mucha agua bajo el puente desde la época del maestro Samael hasta hoy. Sí, realmente sí. Y han pasado cosas muy absurdas con el correr de los años que uno viéndolo a lo lejos se está dando cuenta de a veces los errores que cometió uno y los errores que cometimos multitudes de personas. Y también eh, lo víctima que fuimos o fuimos víctimas o fuimos por elección propia, también no es todo siempre hay que victimizarse, eh, de situaciones que no fueron realmente totalmente sinceras para con el pueblo, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy en día es bueno aclarar todas esas situaciones, porque hoy en día, por ejemplo, yo muchas veces me encuentro enseñando cosas cuando estaba dando misión y hoy las veo totalmente desde otro punto de vista porque he crecido y veo que, digo, qué equivocado que estaba cuando enseñaba esto, sinceramente. Entonces, porque es como leer nuevamente un libro del maestro Samael o un libro leerlo después de 10 años y no lo lee con otra comprensión, para tener otra comprensión de la doctrina. Y acá pasa lo mismo con situaciones institucionales. Entonces, eh, están las instituciones que realmente les interesa la práctica doctrinal y están las instituciones que les interesa solamente la política gnóstica, que es manejarse dentro de la gente y cómo manejar la gente, nada más. No le interesa la instrucción ni el avance de sus afiliados. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, ¿Ese es un tema que va desde, digamos, de las bases hacia las cabezas o es que viene de las cabezas hacia el resto de la Grey? esto viene de la cabeza a la Grey, ¿no? Como en el cuerpo humano, si la cabeza no funciona, el resto no funciona. Entonces, sinceramente, hay instituciones que para que se mejoren, si quieren ser rescatadas, lo que tendría que hacer es haber un cambio total de cabezas. Si mientras estén las mismas cabezas dirigiendo con esos dogmas, con esas ansias de poder, con ese arte de la manipulación que tienen tan pero tan grabado, no se va a producir ningún cambio. Siempre produce de la cabeza. No, no hay que olvidarse que la gente muchas veces obedece fanáticamente y ciegamente. Entonces, al obedecer fanáticamente y ciegamente no ve. Y el directivo, el que está a cargo de esa institución, se aprovecha de ese fanatismo, de esa ceguera que tiene la gente, porque sabe que lo va a hacer. Entonces se maneja de esa manera. Entonces, todo parte por la cabeza siempre. Podemos hablar entonces de si la cabeza eh, está utilizando de manera política la gnosis, el resultado que tenemos son gente dogmática. Y en general, por ahí hay alguna rama en especial que se está, que está abriéndose dentro del movimiento gnóstico, como si fuese no solamente la portadora de la antorcha de la verdad, sino hablando de una posible restauración de las instituciones. ¿Qué tenés para aclararnos al respecto? ¿Qué tiene? Bueno, acá, más allá de que haya una institución que lamentablemente se está proclamando como la restauradora de las instituciones gnósticas, lo cual
que tenemos que aclarar una vez por todas qué fue la restauración y cómo fue, para realmente que esto nos sinceremos ante el pueblo gnóstico y los que conocen el tema se sinceren ante el pueblo gnóstico. Allá por los 80 y pico, nosotros estamos en las instituciones gnósticas ya, eh, trabajando bajo el Patriarcado Segundo, y estaba dando vuelta ya en esa época la carta del restaurador, una carta del restaurador que decía fechada en la firma en la sede patriarcal en 1976 y por contactos que uno fue teniendo con el tiempo y retomando amistades, esa carta jamás salió de la sede patriarcal. Primer dato importantísimo. La carta del restaurador nunca salió de la sede patriarcal de México, nunca fue emitida por el maestro Samael. En el monasterio Lumen de Lumine, para los que me van a escuchar del monasterio, seguramente después de estas palabras me van a juzgar, pero yo les voy a dar indicaciones exactas y precisas que los memoriosos lo tienen que saber. El maestro Laxmi tenía dos archivos. Un archivo abajo de la antecámara vieja donde estaba el santuario Michael, que era un desorden, que después se convirtió con el tiempo en la habitación de Juan Choque. Era, yo entré, tuve la oportunidad de entrar a ese lugar y ver las fotocopias y ver instrucciones y pedir hacer fotocopias. En los años 80, que era muy difícil tener una fotocopiadora, y Arnaldo Riveros tenía una fotocopiadora en su casa, y lo fotocopiábamos todo en la casa de Arnaldo Riveros. Después, el maestro tenía otro archivo en lo que hoy es la sede internacional, que originalmente fue la casa del maestro Laxmi. El maestro dormía, tenía su habitación matrimonial entrando por la puerta de la sede internacional, yendo a lo que era la cocina. El maestro dormía de la puerta de la mano derecha, la cual era una habitación que tenía un bañito privado. Al fondo estaba el baño de la habitación de la casa, el baño de la casa, y a mano izquierda, perdón, entrando por la puerta principal de la sede internacional, lo primero que se encontraba uno era la habitación de Uriel Bustos, que en ese momento era un joven, muy joven, no podía tener conocimiento de esto porque en ese momento él estaba en otra cosa, y de hecho estaba noviando con una chica que se llamaba Isaura en ese momento. Por eso no tenía ese interés y el maestro, me acuerdo que nos hablaba de que no sabía qué iba a hacer de la vida de ese chico porque realmente no tenía una vida muy gnóstica en ese momento. Entonces salía y salía, etcétera. Pero a lo que vamos acá es que el maestro, a la segunda puerta, a mano izquierda, había una habitación que también era un archivo, que tenía un archivero, color gris. Había una mesa y estaba hasta la mesa de curación que da el maestro Samael, la mesa de cedro de tres patas. El maestro Lasmi la tenía guardada en ese lugar y era el lugar donde guardaban todas las cosas y ahí había un montón de documentos. En esos documentos, entre esos documentos, yo vi en ese momento la carta que el maestro Samael dirige para la construcción del Lumen, del monasterio Lumen de Lumine, que avala para que se construya en el estado Táchira
un monasterio y un templo, él avala eso, y por pedido del maestro Garpuccini fue eso. Y también había cartas muy similares a las del restaurador, que ya estaban dando vueltas, ¿no? Y ahí había cartas del restaurador. Y el maestro en ese momento no nos había dicho nada, porque estoy hablando en el año 88-89. Entonces, después de esta situación, ya nosotros habiendo visto estas cartas que sabíamos que estaban dando vueltas por todos lados, cuando el maestro Lasmi, con el correr de los años, se proclama como restaurador de las instituciones gnósticas o de la iglesia gnóstica, ¿qué pasa acá? Eh, Esto era una situación que se estaba viviendo en toda Colombia y en Venezuela, porque había personas que tenían la misma carta. Entonces era acá el que la daba a conocer primero. Y todos tenían fotocopias, porque esta carta fue hecha como se hacían antes, se redactaban cartas y nosotros que estuvimos en la era de la fotocopia, ¿te acordás que a veces uno ponía un papelito abajo y ponía la firma y salía como si fuera real la fotocopia, como si hubiera sido una fotocopia real? Bueno, se utilizó ese momento, se utilizó ese método para redactar esa carta y hacerla de una manera vieja y para utilizar la fotocopia con la firma del maestro Samael. Esto es realidad, por eso le estoy diciendo que los que conocen, algunos sacerdotes y autores que ya conocen esta realidad y la conocen y saben que lo que estoy diciendo yo es verdad, hablen y digan la verdad. Vos sabés que en confidencia nosotros vamos a reservar el nombre de unas personas que participó en la creación de esa carta, pero vos sabés que en confianza yo te hice escuchar el audio a vos, donde esa persona, que no es de aquí, habla de cómo se creó esa carta y por qué el maestro Lastri la crea a la carta del restaurador. Porque el maestro Lasmi estaba en ese momento en la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y se le estaba dificultando mucho lo que era la misión internacional coordinada de una iglesia que era nacional de Venezuela. Entonces necesitaba de algo superior como para destacarse. Entonces deciden sacar la carta del restaurador, dar a conocer esa carta, después del Congreso del 90 en Argentina, porque en el Congreso del 90 en Argentina se nombran tres guías espirituales. Se nombra al maestro Laxmi, al maestro Eugen y al capitán Mora como los tres guías espirituales que iban a tener la guiatura de todo lo que iba a ser la Confederación de Iglesias, desde Venezuela hasta acá. Después, obviamente, esto no funcionó y por diversos motivos que ya la gente conoce, eh, se fueron generando peleas y solamente a cargo de todo esto quedó el maestro Lasmi, quedó a cargo como guía. De cierta manera, como decía el maestro, si se meten varios gallos en un gallinero, hay pelea. Entonces, de esa manera, porque yo entendía la situación, más no encontraba el porqué de la pelea, porque realmente los motivos de las peleas eran ridículos, no eran realmente situaciones como para enfrentar a maestros, ¿no? Si bien había detalles como, por ejemplo, que el maestro Eugen
planteaba acerca de cómo tomar la unción y de la vestidura, que estaban muy relacionados a lo que nosotros vemos en los videos donde está el maestro Samael, y vamos a ver que en esos videos donde el maestro Samael está oficiando y está repartiendo la unción, vamos a ver que hay personas que van con dos tipos de túnica, con la túnica botones y con la túnica que tiene nomás que es parecido a una túnica alba, que es tomada del cuello y no tiene botones adelante, una túnica simple. Entonces, y el maestro Samael consumía la unción de frente a la grey, no la consumía de rodillas. Entonces, este era el gran cambio que quería el maestro Eugen que se realizara, y por eso fue una de las peleas basándose en un archivo. El maestro Eugen tenía un archivo en video que hasta el día de hoy lo vemos, que el maestro Samael está tomando de frente la unción y podemos ver gente con otras túnicas, ¿no? Bueno, eso fue uno de los motivos de pelea, que yo creo que era totalmente salvable. Y después la otra pelea entre Capitán Guara fue con Juan Capazo. Pero la cuestión es que en esta institución, eh, no sé si a propósito o sin querer, pero de tres guías espirituales que íbamos a tener, quedamos bajo una sola guiatura. Y para consolidar esa guiatura, el maestro Lasmi saca a la luz esa carta del restaurador. La saca a la luz esa carta que fue creada en el mismo monasterio Lumen de Lumine, y que después todo ese archivo que había de cartas fotocopiadas y todo eso fue quemado después del Congreso del 90, ¿no? O sea, hay testimonios de que se hizo una gran fogata y se quemó todo eso, y el maestro Lamy estaba viendo cómo se quemaban todos los documentos que eran probatorios de esto. Así que por eso le pedimos que muchos sacerdotes y instructores saben que hablamos con la verdad, y mucha gente del Lumen antigua sabe que hablamos con la verdad. Por eso le estamos describiendo hasta cómo era la sede internacional y cómo era la casa del maestro y dónde estaban los documentos guardados, porque si no le podía, el lujo de detalles que le acabo de dar, de dónde estaban ubicados, creo que ni nadie al día de hoy sabe dónde estaba el archivero, ni puede decir dónde tenían la mesa de curación del maestro Lasmi. Y yo le estoy dando datos exactos, donde el maestro guardaba las cosas, sus pertenencias, y donde guardaba todo. Entonces, después de esto, todo eso desapareció. Todo desapareció. Y es precisamente esta persona que, después de que yo manifesté y lo conté en otros videos que yo pedí 4 veces ver el original de la carta del restaurador y nunca me lo dieron. Me dijo, nunca te lo dieron porque en realidad esa carta fue fraguada, fue hecha por una necesidad que tenía el maestro Lasmi, que el maestro Lasmi me consulta, dice, y dice, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? Dice, y yo lo ayudé a crear esa carta. O sea que estamos hablando con personas que tienen conocimiento directo de la situación. Entonces, ya sí, vemos que la restauración fue algo creado, inventado. ¿Qué podemos decir de la restauración? O sea, estamos hablando de personas que no solamente se han creído algo que no es cierto, sino que van a continuar haciendo algo que está basado en una mentira, ¿no? Ese es un punto para tener en cuenta. Después, vamos a suponer que la carta del restaurador hubiera sido cierta. Suponiendo, para una persona que tenga un poquito más de 2 dedos de frente.
Si el maestro Laxmi después abre la iglesia gnóstica Samael Aun Beor, la crea, él, la funda desde cero, ¿qué iglesia hay que restaurar si es una iglesia que hiciste vos? ¿Cómo vas a restaurar una iglesia que vos la hiciste de cero? Entonces estás reconociendo que la hiciste mal y la tenés que volver a regenerar. No, con esto estamos hablando porque el maestro Lasmi lo veía como estrategias, no lo veía como... Y ahora le voy a decir por qué el maestro actuaba de esta manera. ¿Y cómo van a querer restaurar una institución de la cual se fueron? ¿Qué tienen que restaurar? Si ellos se fueron de una institución que ya no comparten más, están en su propia institución. Entonces, ¿por qué decir voy a restaurar? No, si en todo caso habría que restaurar, estamos hablando de las instituciones samarianas que fundó el maestro Samael Aumbeor. Y nadie restauró jamás ni la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, que es la iglesia madre, de donde sale la iglesia Samael Aumbeor, y después de esa iglesia salen otras instituciones gnósticas. Entonces, esto pasa porque, como decimos siempre, se han olvidado de las enseñanzas del maestro Samael. Y nadie recurrió nunca a México para verificar si de la sede patriarcal había salido esta carta, porque en la carta el enunciado arriba dice sede patriarcal de México. Entonces, ¿cómo no se va a ir a preguntar a México? Esto fue un invento de Sudamérica, lamentablemente. Lo que pasa es que el maestro Lasmi siempre decía que para manejar el pueblo gnóstico había que mantenerlo en expectativas. Entonces siempre había que darle una noticia nueva en cada convivencia o en cada reunión o en cada evento o en cada congreso, para que la gente fuera a buscar lo nuevo. Ah, ahora recibí la joya número 30. Ah, ahora resulta que me enteré que el maestro fue fulano de tal. Resulta que ahora me enteré que el maestro es el gran restaurador. El maestro es esto, esto y esto. Y la gente vivía entusiasmada, pero si se ponen a ver, la gente, suponiendo que todo esto hubiera sido verdad, la gente vivía entusiasmada con triunfo, nunca con un trabajo en su propio despertar de la conciencia. Esto es lo más triste y lamentable, que la gente con una proyección totalmente hacia afuera, viendo cómo va logrando. Yo me acuerdo cuando me dan una misión y yo siempre que destinaba a los misioneros, yo no solamente me trataba de ver que lo que era mejor para el misionero, o sea, porque hay personas que ponen un misionero porque es lo mejor para la institución, poner un misionero en tal lugar porque hay una falencia. Yo me preocupaba mucho porque también sea lo mejor para el misionero, no solamente para la institución, sino que sea también que sirva para el misionero, para que logre desarrollarse en todos los aspectos, para que tenga trabajo, para que tenga un buen futuro, para que tenga, etcétera, etcétera. Por eso hoy los misioneros están tan desamparados. Entonces, yo me recuerdo un día que el maestro tenía una necesidad y me dice, necesito que vayas a tal lugar. Como yo investigaba, voy y investigo. Y le digo, mire, maestro, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Que al lugar que usted me manda yo no voy a ir porque yo sé que vos va a servir muchísimo para la institución, pero para mí no me va a servir para nada, le digo, en mi desarrollo personal. Y el maestro me dijo, bueno, sí, tiene razón, eso es así. Porque yo iba a tapar un agujero en la institución, no, no es que iba a hacer algo que también iba a ser provechoso para mi trabajo iniciático o mi trabajo esotérico o mi trabajo espiritual. Entonces, esto es lo que ha pasado con la restauración.
Ya veremos si hacemos un Zoom compartiendo con esta persona o no. Si esta persona nos da el ok, que era la idea, hacer un Zoom en conjunto con esta persona, pero considero que ante los acontecimientos que están pasando y las mentiras que avanzan como una bola de nieve y van creciendo, considero oportuno aclararlo, por más que voy a recibir muchísimas críticas, pero Dios sabe y los maestros saben y muchos antiguos saben que estoy hablando con la verdad, porque saben que la carta original jamás estuvo en el Lumen de Lumine y saben que lo único que hubo fue una fotocopia y cómo se armó la fotocopia. Esto lo saben varias personas que están en el Lumen de Lumine. Hasta aquí mis palabras con respecto a este tema, no sé qué tenés que decir. Uf, o sea, si había tela para cortar tantos años de manejados en sí el pueblo con una carta que en el fondo no era otra cosa que un invento. Y también, o sea, no es la única carta. Hay una carta que hay un sacerdote instructor que está mostrando como que es el sucesor del maestro Lakshmi y bueno, es muy, porque ha hecho un video y es lo que se ve, lo que se puede ver pausando el video, muy genérica la carta, no habla de algo muy puntual para esa persona. Entonces tiene algo para aclarar también al respecto. Bueno, entre la información que tengo de otros sacerdotes instructores de confianza que tenía en su momento, ¿no? Es que todos los sacerdotes instructores tienen exactamente la misma carta, ¿no? Como esperando, y todas las tenían guardadas, esperando a ver, esperando que el castillo se cayera para decir yo soy el que va a dirigir todo, ¿no? Entonces, por eso después creo que no se dio más difusión a la carta, no se tocó más el tema de la carta, porque si bien sale en un video, después la carta se ocultó porque la tenían todos. Todos tenían la misma carta. Entonces, esa es la situación. A veces eh, son jugadas que uno no entiende, a veces uno no es que uno la entiende, pero puede compartir o no compartir, ¿no? Yo hay muchas cosas que las entiendo realmente y entiendo, pero que las comparta o no las comparta es un tema aparte, ¿no? Yo hay cosas que han pasado que las entendí, sinceramente, pero algunas cosas las compartí y otras no. Pero a veces no compartir algo significa ponerse a todo el pueblo en contra y a todos los fanáticos en contra. Entonces, yo creo que hay que dejar que las cosas caigan por su propio peso, como estamos viendo ahora, donde se están destruyendo entre ellos mismos, desgraciadamente, donde vemos el error que fue dejar una institución bajo la dirección de 16 personas, una institución a nivel internacional, fue un error y lo estamos viendo. Y estamos viendo que el que analice el tema de la restauración que hablamos anteriormente y lo analice sin emocionalismo y sin fanatismo, o le lleve el caso a una persona que no tiene nada que ver y le diga y le muestre nuestro video, va a ver que no hay ninguna incoherencia. Y les va a decir que sí, porque el fanático va a tender a acusarnos, pero si ustedes van y le muestran mis palabras, se las hacen escuchar a una persona normal, a un psicólogo, un psiquiatra, un perito, a que quieran, que digan, si nuestras palabras están teñidas de una mentira y falta de lógica y de coherencia, realmente se van a llevar una sorpresa. Porque para que no
al no aceptar esto hay que ser falto de lógica, falto de coherencia y falto de sentido común. Y avalar y creer una carta que nunca vio nadie el original. Y cómo es la verdad que siempre busca salir a la luz a través de sus caminos, porque una de las personas, porque seguramente hubo, por lo que comentaba en ese audio, Sí, hubo otras más, aparte de esta persona y el maestro Lasmi, que saben cómo se hizo la carta y que sin necesidad o sea, con solo sus palabras y contar cómo fue, es más que valedero para tomarlo en cuenta. claro. Y realmente el pueblo gnóstico, en lugar de eh, andar alabando tanto una figura, podría estar concretándose en el trabajo sobre sí mismo. ¿Entienden? Porque hoy en día hay personas que preguntan si alguien es más, si hay algún maestro más poderoso que el maestro Samael, si hay más poderoso que Jesús. Entonces se ha elevado a algunos maestros a niveles que quieren superar al maestro Samael y quieren superar al mismo maestro Jesús. Y eso no puede ser, sinceramente. No. Entonces, se exagera mucho. ¿Y por qué se exagera? Porque como no hay logros propios, al haber falta de logros propios, yo tengo que levantar a la persona a la que yo serví. Por eso lo decíamos en un ejemplo, en un audio. No es lo mismo decir, yo fui el secretario acá de la mutual de la esquina, soy el secretario del director de la mutual de la esquina, yo trabajé como secretario del gran Donald Trump, ¿no? Entonces, eso dice, bueno, no es cualquiera, ese fue el secretario de Donald Trump. ¿Entiendes? Bueno, entonces, mientras más lo vas exaltando por carácter transitivo, te vas exaltando vos, como diciendo, yo estuve al lado del Cristo, yo estuve al lado del Cristo, yo estuve al lado del Cristo. Ahora yo le haría a todos una pregunta, ¿no? No olvidémonos del Cristo, vamos a hablar del Cristo histórico, Yeshua en Pandirá, el cual tuvo 120 seguidores nomás, 70 discípulos, y de esos 70 discípulos eligió 12 para prepararlo, que vino a generar toda una revolución. Si nosotros hubiéramos estado en esa época, ¿lo hubiéramos elegido el seguir? Yo sé que es una pregunta que no tiene nada que ver, pero es una pregunta bastante importante en estos tiempos. ¿Lo hubiéramos elegido seguir? Porque era una persona que estaba perseguido por los romanos, perseguido por los judíos, era un problema. Jesús era un problema en su época. Por eso terminó crucificado como terminó. ¿Lo hubiéramos elegido seguir? Esa pregunta se la dejo para la conciencia de cada uno. Después, no sé si querés aportar algo respecto de, de la historia de Juan Capazo dentro de la institución gnóstica y esa predilección a su figura y que sin tener, digamos, sin tener expertise, se lo escucha como si fuese el, el gran avatar. Lo pasó con Juan Capazo, yo con Juan Capazo, yo lo conocí ya yo jovencito, él también, obviamente joven. Lo conocí cuando recién se había divorciado, todavía no se estaba noviando con Danis, la hermana Danis de Capazo, que es la hermana de Gamaliel y de Moisés Márquez.
estaba noviando con ella. Ella era una chica totalmente distinta, ¿no? Una chica de los llanos, no una chica digamos, era una chica distinta, no era una chica de usar eh, ropa de prêt-à-porter, como usa ahora, sino una chica que venía de abajo. La madre yo la conocí también, una persona que realmente eran gente que venían muy de abajo. Y Juan Capazo después se casa con Dani y se empieza a tener suerte con los trabajos y se convirtió en un cirineo del maestro Lasmi. Yo me acuerdo, le regalaba autos, le compraba autos al maestro Lasmi. Eh, lo que sí tienen que acordar, eh, los primeros autos que regaló en su momento fueron dos Ford Sierra alemanes, miren cómo es la historia, que usaban. Después yo estaba el día que lo consagran a Juan Capaz su sacerdote, yo estaba presente. Yo estuve presente el día que Juan Capazo se casó con Daniel Capazo. Yo estuve presente el día que Juan Capazo lo consagran obispo. Entonces, el maestro Lasmi se apoyó demasiado en Juan Capazo, porque era el gran colaborador económico que él tenía. Y a Juan Capazo no le interesaba mucho la instrucción, no le interesaba al comienzo mucho instruir. De hecho, no tenía el don del habla para hablar. Y el maestro le insistía en esas convivencias donde éramos poquitos para que hablara y hablara y hablara. Y posteriormente Juan eh, fue, como dice el refrán en Argentina, el famoso el enano del circo que crece, ¿no? Creció y ya después empezó a cambiar su forma de ser, una forma de ser mucho más competitiva con sus pares y con el mismo maestro Lasmi, queriendo tener el control de todo, lamentablemente. Entonces, esto, por eso yo siempre digo que a veces las mismas personas que lo van a traicionar a uno, o lo van a matar a uno, o van a ser sus enemigos, son los que uno forma, a veces, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? Uno a veces eh, forma sus propios enemigos. Y en ese aspecto, si bien Juan en dos ocasiones no actuó correctamente conmigo, pero yo estoy hablando por hechos concretos que vi realizar contra el pueblo gnóstico, y hablo contra el pueblo gnóstico, no digo con el pueblo gnóstico, porque fueron decisiones contra el pueblo que tomó, donde para él es política. Me acuerdo que él me dijo, él fue de los primeros que dijo, acá es todo política, hay que saber manejar la política gnóstica y manejar el pueblo de esta manera. Eso fue un diálogo que yo tuve con él. Entonces, eh, creo que el maestro Lasmi no supo desprenderse a tiempo de Juan Capazo, y ya de tanto lugar que le dio, cuando se lo quiso sacar ya era tarde. Ya estaba, había crecido demasiado y ya era imposible sacar esa figura. Porque el maestro, de tanto preguntar, ¿y Juan qué opina? ¿Y Juan qué opina? ¿Y Juan qué opina? En todas las convivencias, el pueblo se confundió. Y no necesariamente porque el maestro le pida una opinión a alguien, significa que lo esté nombrando. Le está pidiendo la opinión, nada más. En eso había una estrategia, que era, el maestro Nami necesitaba que, como todo misionero lo va a entender, a veces necesita alguien que lo ayude económicamente.
Y el maestro Lamy necesita a alguien que lo ayude económicamente, y ese era Juan Capazo. Entonces, pero a veces los que ayudan económicamente piden algo a cambio. Y esta persona pidió algo a cambio. Y hoy está donde está. Por todo lo que puso, está donde está. No por obra, nunca salió a abrir misión, nunca hizo nada. No, no. Él no es Sí, que se ganó un cargo por abrir un misial o por dar las cámaras o algo. No, jamás. Y hay muchos testimonios que tenemos secretos que sabes que no lo podemos develar de mujeres, ¿no? Que son terribles, pero no los podemos develar. Vos los escuchaste, yo los he escuchado y estamos hablando de personas que han tenido contacto directo y que si eso saliera a la luz, si estas mujeres pudieran hablar y salieran a la luz, creo que esto se les termina de derrumbar, dice el hombre. Pero tenemos que respetar la voluntad de las personas porque todavía nosotros somos respetuosos. Cuando alguien nos quiere, o sea, somos los que ponen la cara de lo que otros no se animan a decir. Porque consideramos que no hay nada más beneficioso para las personas que saber la verdad. Y acá hay un problema que es lo que tienen todos, muchas personas de muchas instituciones, tienen el síndrome del jugador, que es así. El jugador que va al casino y pierde dinero, va y busca más y sigue perdiendo y va creyendo que se va a recuperar y que la situación se va a resolver y sigue apostando y sigue perdiendo más y sigue perdiendo más hasta llega un momento que pierde todo lo que tiene por no saber retirarse a tiempo. Perdió y acá hay muchas personas que han perdido años de su vida y no se resignan a haber sido engañados durante esos años de su vida y quieren seguir apostando y perdiendo su vida en el lugar equivocado. No le estoy diciendo que vengan con nosotros, le estoy diciendo que busquen un lugar donde no les hagan daño, donde no los utilicen, para que, no, que se den cuenta que tienen este síndrome del jugador. De una u otra forma, están apostando siempre y están perdiendo y viven perdiendo su vida, su tiempo, y los va a agarrar la muerte sin hacer nada. Bueno, hasta aquí mis palabras, no sé qué más quería decir. ¿Preguntar, José? sí. Digo, hay otros temas también que por ahí no son tan de ahora, pero también está bueno aclararlo con las los nuevos datos. Respecto a los terrenos que se están vendiendo, se están negociando, se están peleando entre varios de lo que hay en Venezuela, ni hablar de lo que hay en Argentina, pero bueno, puntualmente el caso de lo que sucede allá. Bueno, si es precisamente a los terrenos que se están vendiendo en Venezuela, eso en su momento los compramos nosotros le dimos la plata al maestro Lasri por la compra de esos terrenos. Y esos terrenos el maestro Lasri quedó en que los iba a pasar a la iglesia. Esta es la realidad. Eh, el maestro Lasmi le compra los primeros terrenos donde hace el Sinaí, Versalles y todo eso a una familia que se llama Uscacha o algo así. Y los compra en 3.000 o 4.000 dólares. Eso lo sé porque conozco a la persona que puso los 3.000 o 4.000 dólares porque yo le di la primera cámara. Y fue y le dio al maestro Lasmi 15.000 dólares para que el maestro comprara los terrenos y hiciera todo. Una persona que le dio, o sea, el maestro Lasmi no puso. Primero los compró de esa manera, con una persona, con una mujer que le dio eso.
Después el maestro nos dice que él había invertido dinero y hubo que comprarlo. Y pusimos como $30.000. Y después no sé qué pasó, que tuvimos que poner el dinero de vuelta. 2 veces compramos eso. Eso, y con la mujer 3 veces se pagó. Y hoy se están rifando algo que lo pagó el pueblo gnóstico. Y lo pagamos todos, porque yo puse dinero, vos pusiste dinero, muchos pusimos dinero para ese lugar. Entonces, que solamente tiene valor, eso es lo que yo decía, porque por mi profesión yo conozco de tasaciones y conozco dónde viven, y nadie que tenga dinero invertiría jamás en esa zona. Nadie invertiría en esa zona, porque es una zona de difícil acceso, este, no es una zona residencial, es una zona agrícola, que no vale más el terreno, no vale más de $1.000 un terreno. Y solamente un gnóstico con ese valor emocional compraría ahí. Lo mismo que le pasa a muchas comunidades gnósticas. Levantan casas en lugares donde no valen nada y después si quieren recuperar lo que han invertido jamás lo van a poder recuperar porque el lugar no lo vale. Solamente vale para personas que profesan el gnosticismo y si están de acuerdo con la comunidad. Entonces, ese es el gran problema que tiene es Granja Versalles, la que hoy está en disputa, la que la pagamos entre todo el pueblo gnóstico, y sinceramente, si yo la tendría que tasar, le diría que vale $1.500 ese lugar. No sé las mejoras que le han hecho, pero no vale más de $1.000, 1.500 dólares. Por supuesto que un gnóstico que va a decir acá estuvo el maestro y todo esto va a pagar $50.000, va a pagar un montón pero por un valor afectivo, no del lugar. Muchos años y muchas presiones en esa institución, tanto para los ungidos, el personal ungido, de estar presente prácticamente de lunes a lunes. Decías vos de perder tiempo y la vida. Yo creo que también pierden familia, oportunidades, trabajo, un montón de cosas por estar abocados de lunes a viernes y a veces dobles turnos, a la noche y a la mañana. Y, y en esto de lo que vos decías de seguir apostando, el síndrome del jugador, que no dan más por los comentarios y los audios, las comunicaciones que llegan, no dan más, pero sin embargo no suelta. ¿Hay un límite para eso o seguirán así eternamente? Lo que ¿Qué pasa es se le que puede decir a esas personas para que hagan ese clic que le hace falta como para mínimamente hacer un paso al costado y repensar toda su vida para ver qué quieren hacer de acá en adelante? es tan grande el miedo y la culpa que se les ha sembrado, es tan grande como todas las religiones manejan a sus fieles a través del miedo y la culpa. Es tan grande que no pueden tomar decisiones, no son dueños de su mente ya. Ya podemos decir que el cerebro sí se les ha lavado. Y hasta que no se den cuenta que tienen el cerebro lavado, que están dogmatizados y están siendo presos de dogmas y creencias que no les sirven y que están siendo manipulados casi a un nivel sectario, no van a poder. Por eso es acá donde los familiares de estas personas son las que tienen que recurrir a salvarlos, porque realmente no están en uso de sus facultades. Están siendo manipulados de tal manera que ya es nocivo. Nos encontramos que hay reducción a la servidumbre,
de que hay una dejadez, que las personas eh, abandonan todo y después, cuando no sirven más, son descartadas, son echadas y si tienen que quedar mendigando en la calle, como fue la persona que donó el monasterio Cutumí, Patricia Lem, con el correr de los años, quedó mendigando en la calle y la dejaron morir mendiga en la calle, habiendo donado el monasterio Cutumí. Entonces, si eso le pasó a la que donó el monasterio Cutumí, ¿qué esperan que le pase al resto? Muy triste por ello y por la obra que pudieron hacer. Se les pasó el tiempo como decía. Es triste y lamentable, sinceramente. Bueno, ya creo que le podemos ir dando un cierre, ¿no? Y seguir para después. Sí. Sí, ¿querés dar alguna noticia respecto a cómo se va avanzando en el aspecto misional? Bueno, nosotros en el aspecto misional, gracias a Dios, estamos avanzando bastante bien. Estamos retrasados por un tema que no importa nombrarlo ahora. Ya este año vamos a dar el curso de misioneros gnósticos internacionales. Todavía no tenemos la fecha definida porque tenemos que acomodar un montón de situaciones. Y es mucha la gente que se está acercando. Primero lo hacen con miedo, no teniendo diálogos personales particulares, y después se acercan en una forma cuando van viendo que realmente van encontrando en este colegio de iniciados, van encontrando una orientación, porque saben que nosotros no los perseguimos, no les pedimos nada a cambio y saben que nosotros no buscamos calidad, no buscamos cantidad, buscamos calidad. No buscamos cantidad de personas. Por eso nombraba a Jesús, ¿no? Jesús 120 seguidores y todo lo que hizo realmente, con 120 seguidores, ¿no? Entonces, lo iniciático no es para las multitudes, no esperamos multitudes, esperamos personas que estén a la altura de las circunstancias, que quieren ser iniciados. Porque como decíamos ayer en un Zoom, cuando hablábamos de alquimia sexual, eh, esto es de iniciados para iniciados, como habla el maestro Samael, de iniciados para iniciados. Y como dice la Biblia, que tenga entendimiento, que entienda, porque aquí hay sabiduría. Entonces, realmente, eh, nosotros estamos muy contentos con las personas, con los avances que están logrando. Por supuesto que hay grupos heterogéneos donde hay personas que están en distintos niveles, pero de a poquito se va sembrando. Los grandes cambios no son de la noche a la mañana. Así que para los que nos estén escuchando, les agradecemos. Si no están de acuerdo con nosotros, sepan disculparnos. Para los que están de acuerdo con nosotros, también investiguen. No tienen por qué estar de acuerdo con nosotros ciegamente, porque nosotros también nos hemos tomado para hablar, nos hemos tomado nuestro tiempo de investigación y de tener todas las pruebas. Bendiciones para todos. Gracias, José. Por mi parte, bendiciones, talleres. Gracias, maestro, por sus palabras. Gracias.